Tome tu lugar, mi hermano. Y una vez más, bienvenidos. Me alegra mucho ver a Carla, que está con nosotros hoy por primera vez. Y me alegra mucho también ver a mi hermana Rosy. Y, ay, Señor, no sé, yo tengo problemas de memoria, se me olvidó el nombre suyo. Pero bienvenido también. Ellos, este matrimonio lindo, bienvenidos esta mañana a esta casa. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a compartir la enseñanza del día de hoy. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5. Yo estoy compartiendo un tema, hermanos, que se llama la obra completa de Cristo, ¿cómo experimentarla? No tiene sentido hablar, hermanos, de cosas que uno no pueda experimentar. No tiene sentido, hermanos, que nosotros hagamos confesiones de cosas que no estemos experimentando. Hablar de la sangre de Cristo y no experimentar el poder de su sangre no tiene sentido. Hablar de la muerte de Cristo y no experimentar lo que en la cruz sucedió tampoco tiene sentido. Yo creo que al Señor no le interesa mucho que nosotros recordemos o hablemos de que Él murió hace 2000 años aproximadamente en una cruz, sino que entendamos más bien cuál fue la razón por qué Él murió en la cruz. ¿Por qué fue que Él fue llevado a esa cruz? Y entonces de eso, hermanos, cuando hablamos de la obra completa de Cristo, de eso es que queremos hablar. Esta obra completa de Cristo, hermanos, que tiene 3 fases. Digo yo 3 fases. No es muy conveniente hablar de 3 pasos, de 3 fases, pero hermanos, no encuentro otra forma de poder explicárselo a ustedes, hermanos. Pero estas 3 fases son la obra externa de Cristo. Hay que experimentar o creer en esa obra externa de Cristo. Sí sabemos lo que es lo externo, ¿verdad? Luego la obra interna de Cristo. Esa es la segunda fase. Debemos experimentar la victoria de la obra externa. Debemos experimentar la obra interna de Cristo, o sea, lo que Él hace en nosotros. Y debemos, hermanos, experimentar la obra que Él quiere y puede hacer a través de nosotros. Hay miles de personas que necesitan experimentar esto también, hermano. Yo creo que usted está deseoso de permitirle al Señor que lo use. Amén. Dice la Biblia que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba Él, hermanos, de los que habrían de recibir el Espíritu Santo. Y entonces, hermanos queridos, cuando un hombre realmente cree en Él, no lo digo yo, lo dijo Él, lo dijo Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando la obra interna de Cristo es hecha en nosotros, entonces de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esto no es esto no es para unos cuantos. Esto debería de ser la norma para todos los que nos llamamos hijos de Dios, que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Los ríos son para los sedientos, que puedan venir los sedientos a beber del río que fluye de usted, hermano. Usted tiene vecinos, amigos, familiares que se andan drogando, emborrachando, fornicando, adulterando, sea pecando, porque ellos quieren saciar, llenar un vacío que hay en ellos. Tienen una sed y están bebiendo del agua equivocada, del río. La Biblia nos habla del río Nilo,
del río de Egipto, están bebiendo de las aguas de Egipto, del mundo, del pecado. Cuando, hermanos, hay otro río que debe fluir de nuestro interior, para que los sedientos vengan y beban de ese río. Este es el fin de esta serie que estoy enseñando, que experimentemos la obra de Cristo completa, para que aquellos que están sedientos, para que aquellos por los cuales usted sufre y llora, seguro que usted tiene un familiar que usted dice: Señor, ¿por qué será que no quiere nada contigo? Es que no ha encontrado algo mejor, hermano. El día que Él encuentre algo mejor, y lo mejor todos nosotros sabemos que es, pero lo mejor tiene que fluir de nuestro interior. Tiene que fluir de ti. Y de eso trata la enseñanza, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Vamos a abrir, hermanos, entonces. Ustedes lo leen ahí en la pantalla atrás de mí. Yo lo leo en mi Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice el Señor: yo no vine a quitar, yo no vine a anular eso. Yo vine a darle el verdadero cumplimiento. Eso, hermanos, esto que Jesús está diciendo acá es de vital importancia que nosotros lo entendamos. Es necesario que usted entienda qué es lo que el Señor quiere darnos a entender. Pero eso sí, entender no es la meta final, es experimentar, hermanos, lo que realmente Cristo vino a cumplir. No es, hermanos, como que Él va a guardar los 10 mandamientos y ya Él guardó los 10 mandamientos, ahora ya yo no tengo que cumplir los 10 mandamientos. Yo sé que esto ha sido un conflicto muy serio, que mucha gente dice: bueno, el Señor ya guardó la ley, entonces nosotros no tenemos que guardar la ley. Realmente eso no es lo que dice acá. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley eran sombras, eran tipos, eran figuras que anunciaban precisamente lo verdadero. La ley, hermanos, eran las sombras de lo verdadero. Yo no sé si ustedes entienden esto, hermanos. Yo de verdad, perdónenme si yo estoy pensando que ustedes no me entienden. Yo creo que ustedes son entendidos, son gente muy inteligente. Pero si no entienden, hermanos, nosotros estamos para servirles. Yo sé que a veces este lenguaje de tipos y de sombras, el que Él vino a cumplir las sombras y todo eso, que sí está en la Biblia, que ahorita vamos a ver un versículo para que lo vean. Entonces Jesús vino, hermanos, a darle el verdadero cumplimiento a todo esto. Aquello era, esa ley, hermanos, era como el plano, y el edificio es la realidad. El plano es la sombra. El edificio construido es la realidad del plano. Entonces la ley era como un plano que nos hablaba de algo más grande y más glorioso, más extraordinario. Y eso es lo que Cristo dice: yo he venido. Ya ahora la ley la vamos, esa ley externa, esa ley de afuera, todo eso que estaba afuera. Entonces la gente, hermanos, se paraban y miraban la ley que estaba escrita en tablas, y aquella ley les decía que fueran santos, por decir algo. Aquella ley les hablaba de perfección, pero ellos no podían ser perfectos solo porque la ley les mandara. Es como que yo me pare acá y le diga a usted: usted tiene que ser bueno, y usted, hermano, dice: yo tengo que ser bueno, pero no puede ser bueno, porque lo que te estoy diciendo es bueno, pero eso que te estoy diciendo no te transforma. Y usted lo acepta y dice: yo tengo que ser bueno, pero no puede ser bueno porque hay algo en usted que usted no puede cambiar.
En otras palabras, todo se trata, hermanos, de la perfección, de ser perfectos. Y tal vez no hay conflicto más grande y más fuerte, hermanos, para el hombre, que se nos diga que tenemos que ser perfectos. Créame, hermano, que cuando yo le voy a decir a usted ahora que usted debe ser perfecto, ya me lo han dicho a mí también. Y que el propósito de Dios es que usted sea perfecto. Pero entonces surgen, hermanos, las opiniones de los hombres. Y lo más lamentable, de predicadores y de algunos muy famosos, no voy a decir muy grandes, sino muy famosos. Ser famoso no es ser grande. Y entonces dicen, bueno, hermanos, pero es que mientras estemos en esta tierra nadie puede ser perfecto. Y si yo les pregunto a ustedes qué piensan, es posible que usted me diga, no, apóstol, no se puede ser perfecto. Esto se trata de no pecar. Pero, hermano, ¿quién no peca? Diríamos. ¿Se puede vivir sin pecar? ¿A qué fue que vino Cristo? ¿Verdad que Él vino a quitar el pecado, hermanos? ¿Lo han leído en la Biblia ustedes? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Verdad que eso dice? ¿Será que Él está, me perdonan la palabra, vacilando? Simplemente no tenía nada que decir y decidió decir que Él había venido a quitar el pecado. Aunque, hermanos, los predicadores, muchos le contradigan y digan, no, hermano, no se puede vivir sin pecar, es que todos somos pecadores. Y entonces, hermanos, se habla de la caída, ¿verdad? Y entonces la mayoría están hablando de que, hermano, de que si 7 veces se cae, 8 veces lo levanta Dios. Y que no hay problema, que si cae, que se levante. Un día de esto estuve, hermanos, una conversación con un pastor y alguien de su iglesia. Y yo le decía a él que por qué tenemos que estar hablando de la caída. Que hermanos, que esto no se trata de caer, que esto se trata de no caer más bien. Entonces más bien estar tratándole a la iglesia de motivarla para que se levante de su caída. Más bien hay que enseñarla para que no caiga. Y eso es lo que la Escritura nos enseña a nosotros, hermanos. Y de eso es que trata esto que Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Yo vine a darle el verdadero cumplimiento a ella. ¿Se acuerdan que hace la última semana que yo prediqué? Bueno, que hace 15 días, porque el domingo pasado, la semana pasada, predicó el pastor Alex. Muy buena enseñanza, por cierto. Y yo la semana tras anterior que prediqué, les hablé del capítulo 12 del libro de Éxodo. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, hermanos, vayan y léanlo en la casa con cuidado. ¿De qué habla ese pasaje, hermano? De lo que les estoy hablando, de las sombras, de la obra externa de Cristo. Pero allá en Éxodo nos habla a nosotros en sombra. Está la sombra, hermanos, anuncian la realidad, lo verdadero. Y entonces en ese capítulo 12 del libro de Éxodo, ya Dios había atacado, por decirlo de alguna manera, a Egipto. 9 plagas habían caído para que Egipto, juntamente con Faraón, dejaran libre a una nación que estaba cautiva ahí, que es una sombra hoy, no de nosotros, sino de la humanidad entera, que está bajo el poder de las tinieblas. Porque el mundo entero está bajo el poder de las tinieblas, bajo la potestad de Satanás, dice la Biblia. Y entonces, hermanos, en el capítulo 12 va a suceder lo último ya para que aquel pueblo, hermano, salga de esa esclavitud y se enrumbe hacia el reposo eterno. También que era una sombra.
La Biblia, hermanos, en el antiguo pacto había un reposo natural. En el nuevo pacto tenemos un reposo espiritual. Aquel era natural y externo y parcial. Hoy nosotros, hermanos, para la iglesia, en este nuevo pacto que estamos, hay un reposo anunciado que ya vino, por cierto, que se llama Cristo, que es el reposo eterno por los siglos de los siglos. Y nuestra salida del pecado, hermano, precisamente salir de la esclavitud del pecado, es para entrar eternamente en el reposo que es Cristo. Usted y yo vamos rumbo, hermanos, si entendemos, si nos dejamos, hermano, rumbo al depósito, al reposo eterno que es Cristo nuestro Señor. Dígale al que está a su lado: Cristo es mi reposo. Y entonces, hermanos, para salir ellos, usted lo lee en el Antiguo Testamento, habla de la tierra prometida, ¿verdad? De la tierra de Canaán. La tierra prometida, la tierra de Canaán, el reposo, etcétera. Nos están hablando a nosotros de lo mismo. Era lo externo. Ese reposo era la sombra del verdadero reposo que es Cristo. Entonces Jesucristo lo que está diciendo acá es eso, hermano, que Él vino a cumplir con eso, que se termina la sombra, que se termina lo externo, y que ahora lo que Dios quiere hacer es dentro de ustedes, dentro de mí. Lo verdadero es Él obrando la perfección. Él es transformándonos a su misma imagen y a su misma semejanza, si entendemos y nos rendimos. El problema es que muchos no se han rendido y no se quieren rendir, porque no han entendido o porque quieren seguir viviendo su propia vida. Algunos hablan de vivir una vida para Dios, pero hablan de su propia vida, de su vida vieja viviéndola. A Dios no le interesa que usted y yo vivamos esa vida vieja para Él. Esta vida tiene que perderse. El que pierda su vida la ganará, dice la Biblia, mas el que la gana la pierde. Usted tiene que perder su vida para ganar la vida de Dios. Y entonces, hermanos, en ese capítulo 12 sucedió algo muy maravilloso. Dice, hermanos, que el Señor le habló a Moisés y le dijo que mataran un cordero cada familia, que había que matar un cordero. ¿Se acuerdan? Y ese cordero, hermano, lo tenían que matar, lo tenían que asar, completamente asado, aún las vísceras, los intestinos y todo lo que está interno del cordero. Esos intestinos los tenían que abrir, limpiar bien limpiaditos, y después asar todo el cordero y comérselo en asado. Pero también, hermanos, aparte de eso, ellos tenían, hermanos, que recoger la sangre de ese cordero que tenía que morir degollado. Esa sangre la tenían que echar en un recipiente, no se tenía que regar y desperdiciar, porque esa sangre, hermanos, era la que les iba a dar protección eterna. Tenían que ponerla en los dinteles de la puerta, que es el quicio de arriba, en los lados de las puertas, y a medianoche, cuando Dios pasara, porque fue Dios el que pasó, hermano, Él iba a ver sangre, y donde viera sangre, Él no iba a entrar a matar. Si había sangre, era porque había un cordero muerto ahí. Habían matado un cordero. Y entonces el Señor no pasaba, esa sangre le era por señal, y Él pasaba por encima o de lejos de aquella casa. Todo eso, hermanos, es parte de esto que Jesús dice: yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. 1600 o 1500 años después de que sucedió eso allá en Egipto, mataron el cordero, comieron su carne, tomaron su sangre para cubrirse, para ser librados de la muerte, y comenzó un éxodo maravilloso hacia la tierra prometida, hacia Canaán, hacia el reposo que Dios les estaba ofreciendo a ellos. Muchos no pudieron llegar, y nosotros tenemos que cuidarnos para poder llegar, hermanos. Porque si aquellos no pudieron llegar,
Es posible que muchos hoy tampoco lo puedan hacer, porque para poder llegar hay que seguir y obedecer la voz de Dios, a Cristo el Señor. Muchos hoy siguen hombres. Uy, a mí me gusta como predica fulano de tal. A mí me gusta la iglesia tal. ¿Ven? Ando buscando una iglesia para congregarme. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que están buscando? Una iglesia que ¿qué? Que se acomode a mi gusto. Y entonces tenemos una gran variedad de iglesias, una gran variedad de hermanos, de predicadores. A mí me gusta fulano de tal, a mí me gusta sutano, y a mí me gusta el otro, y a mí me gusta esa señora que predica, esa pastora tal. ¿Ven? Y entonces estamos siguiendo hombres y no estamos siguiendo a Cristo. Y los que siguen hombres no llegarán, aunque hayan salido, aunque ciertamente un día, hermano, ellos recibieron a Cristo, comieron a Cristo, experimentaron una medida, un poco de esa gracia, pero no van a llegar, a menos de que nosotros estemos dispuestos, hermanos, a oír a Cristo. Por eso, hermanos, por toda la escritura se nos habla de oírlo a Él. Hasta el mismo Moisés dijo: un profeta como yo, Dios le levantará a él, oigan. Hablaba de Cristo, porque el mismo Moisés era un profeta, pero no era el profeta. Era un profeta, pero no era el profeta. El profeta es Cristo. Y Moisés, un profeta bueno, que era también una sombra, dijo: Dios va a levantar otro profeta, o al profeta, a él oíganlo. Y hermanos, y 1500 años después, en Israel, un cordero fue muerto, ¿se acuerdan? Un cordero fue inmolado, el verdadero cordero de Dios. Fue muerto en una cruz. Fue derramada su sangre. Y hoy, hermanos, se le dice a la gente que el que no coma su carne y beba su sangre no tiene vida eterna. Ya no hay que matar más corderos. Ya no hay que celebrar cosas externas, querida iglesia. Ya el Cordero de Dios, el verdadero, el que cumplió, hermanos, con todos los anteriores. Todos los anteriores, hermanos, se tenían que sacrificar porque todavía no había llegado el verdadero Cordero de Dios. Y entonces todos los años, en el mes de abril para nosotros, en el mes de Nisan para los judíos, mataban un cordero. La sangre de ese cordero, hermano, el sumo sacerdote la llevaba a un lugar que se le llamaba el lugar santísimo. Y ahí en ese lugar santísimo él derramaba esa sangre. Y esa sangre, hermano, cubría el pecado de todo el pueblo que estaba afuera esperando por un año. Al año siguiente había que volver a matar otro cordero, volver a tomar esa sangre, volverla a llevar al propiciatorio, volverla a derramar para tapar los pecados de ese año que había pasado. Y así al siguiente y al siguiente. Durante 1500 años estuvo haciéndose eso. Pero hermanos amados, hace casi 2000 años en la cruz del Calvario se derramó una sangre que no hay que aplicarla todos los años, sino que hay que beberla todos los días. Y esa sangre no tapa, esa sangre limpia el pecado del mundo.
Esa sangre no cubre, esa sangre limpia. Yo no sé si usted entiende lo que es limpiar. Entonces esas personas que están hablando, hermanos, de que todos somos pecadores, de que mientras estamos acá, ellos están negando la eficacia de la sangre y del poder de esa sangre de Cristo. Porque la Biblia dice que esa sangre nos limpia todo pecado. Y entonces, hermano, en términos generales, la idea es no pecar. La caída del hombre es por el pecado. Entonces por eso no podemos estar hablando de que cae y se levanta, que cae y se levanta. Realmente eso no existe. Hermano, si hay alguien que está, hermano, cayendo en lo mismo como lo dice uno, realmente no es que está cayendo, esa persona está caída. Esa persona nunca ha sido levantada. Es interesante, hermanos, que la Biblia dice que Egipto presenta a Egipto como abajo y Canaán como arriba. Dice que Abraham descendió a Egipto y de Egipto Abraham ascendió a Canaán. Y eso sucedió con esa nación. El comer la sangre, el untar la sangre, era para salir de esa esclavitud, de esa bajura, de esa caída, para subir al reposo. Hermanos queridos, Cristo vino para levantarnos de la caída y llevarnos a su reposo. Usted lo puede leer eso en el libro de Hebreos capítulo 3 y 4. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Y vemos que muchos no pudieron entrar por incredulidad, dice la Biblia. Ahora la pregunta es, hermanos, Israel en Egipto, realmente, hermanos, en sombra, en tipo, en figura, comieron el cordero. Bueno, lo comieron en la realidad, pero el cordero, el animal, y la sangre la aplicaron a sus vidas. Hoy en este nuevo pacto Jesús dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. Entonces mi pregunta es: ¿usted está comiendo a Cristo, hermano? ¿Usted está bebiendo su sangre y comiendo su carne? Es una pregunta muy seria. Porque el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. ¿Estamos comiendo a Cristo, hermanos? Apóstol, ¿cómo se hace eso? Porque a nosotros, hermanos, nos gustan las cosas externas. Porque lo externo lo puedo tocar, lo puedo ver con estos ojos y lo puedo tocar con mis manos naturales. Por eso la iglesia cambió, hermanos, de lo espiritual a lo natural. Entonces, ¿qué problema tenemos en la iglesia de hoy? Una iglesia mezclada, una iglesia con prácticas del antiguo pacto y con prácticas del nuevo pacto. Y es me perdona la palabra, es un revoltijo. ¿Sabían que en aquel antiguo pacto también, hermanos, a la gente les practicaban bautismos? O sea, lavamientos o oblaciones también se le llaman. En aquel pacto la gente comía, realmente aquel viejo pacto consistía en eso, en lavamientos, en diferentes lavamientos, en diferentes comidas. Entonces las personas comían cosas, que todas esas cosas que ellos comían y todos esos lavamientos que ellos practicaron o bautismos también eran una sombra de lo que Cristo vino a cumplir. Entonces había un bautismo en agua, y hoy, hermanos, en Cristo, hoy en el nuevo pacto el bautismo es en Cristo. Difícil de entender para muchos. ¿Por qué? Porque aquel del agua cualquiera lo puede hacer, y comienzan a poner la confianza en eso. Ahora, hermano, cualquiera de ustedes, si usted me dice: apóstol, usted no cree en ese, hermano, no es que no crea. Si estuviera en el nuevo pacto lo haría y lo practicaría. Pero yo estoy en el nuevo pacto, yo estoy en Cristo. Si estuviera en el viejo pacto, yo mataría un cordero todos los años. Lo duda que lo mataría.
Pero yo no estoy en el viejo pacto. Yo estoy en el nuevo pacto. Yo estoy en esta nueva dispensación. Ya el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, fue inmolado en la cruz. Un Cordero para siempre, un sacrificio para siempre. El que fue en la cruz inmolado, el que derramó en la cruz su sangre, ese es mi Cordero. Ese lo como hoy, lo como mañana. Su sangre me sirve hoy, me sirve mañana, por los siglos de los siglos. ¿Me entienden? Y eso es lo que quiere decir esto de Mateo 5, 17 y 18. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Yo soy el cumplimiento de todo lo que esa ley decía. Yo soy el cumplimiento de esa Pascua, primera Pascua que se celebró en Egipto. Dice, yo soy la realidad, yo soy la sustancia, yo soy lo verdadero. Ellos mediante eso salieron de un país externo hacia otro que era externo por comer ese. Y los que coman hoy, dice el Señor, de mí, los que coman mi carne y beban mi sangre, no saldrán de un país para otro país, sino que saldrán, aleluya, de la potestad de las tinieblas y serán trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entraremos al reposo eterno de Dios. Los que comieron aquel salieron de una tierra a otra tierra. Los que coman el que murió en la cruz del Calvario, hermano, esos saldrán del poder de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Ese es tu destino, hermano. Pero hay que comerlo. Hay que llenarnos de Él. Hay que rendirnos a Él. Aleluya. Y hermanos, y todo esto tiene que ver entonces con convertir al hombre en un ser nuevo, en alguien perfecto. Y les decía, hermanos, que estaba hablando con este pastor y con alguien de su iglesia, y que se enojan, hermanos, cuando les hablamos. Cuando yo les decía, pero es que no hay que hablar de la caída. ¿Por qué no les hablamos más bien de no caer? Porque, hermanos, al no entender, al no creer en la obra de Cristo, entonces, hermano, el hombre va a seguir pecando. Y entonces viene una pregunta: ¿se puede vivir sin pecar? Y esta pregunta es seria. ¿Se puede vivir sin pecar? Sí. Sí, hermanos. Porque el pecado, hermanos, es algo que está en el hombre. Y entonces cuando nosotros, hermanos, creemos en la obra interna del Señor, a lo que Él viene a hacer en su primera venida, Cristo, la primera venida de Él, que fue aquella venida externa, donde vivió 33 años y medio con un cuerpo físico en este planeta allá en Israel. En esa primera venida, Él vino, hermano, a cumplir todo lo externo para que ya no se hagan más sacrificios de animales. Porque Él llegó al punto que dijo: ya no quiero más sacrificios, ya no me maten más animales, ya no me hagan más holocaustos, ya no quiero más vuestras fiestas solemnes, ya estoy harto, ya estoy hasta aquí de eso. Entonces, vamos a ver eso, hermanos. Vamos conmigo al libro de Hebreos capítulo 10, por favor. Yo estoy hablando de la obra externa de Cristo. Entonces, vamos a quedarnos ahí, ahorita lo leemos en el capítulo 10 de Hebreos. Pero, hermanos, en esta primera venida de Él vino, hermano, a cumplir con todo eso. Y entonces, hermano, Él quita lo externo, quita eso, hermano, para ahora ser Él el cumplimiento de todo eso. Eso es lo que significa: yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Entonces, hermanos, si usáramos una palabra de nuestro lenguaje español, lo que estaríamos diciendo es que todo se conjugó en Cristo.
Por eso la Biblia dice que en Cristo estamos completos, que en Cristo está morando la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos, en Cristo. Entonces, al cumplir el eso, hermanos, ahora comienza, hermanos, la obra, pero ya es interna. La obra externa entonces fue, hermanos, cumplir él con todo. Los 3 años y medio de ministerio que usted lo ve en los evangelios, nos hablan de eso, él estar cumpliendo, hermanos. Entonces él cumple con el reposo, él es el reposo. Él cumple, hermanos, con los panes. Él cumple con la muerte del cordero, con todos los holocaustos. Todo eso, hermanos, queda resumido y cumplido o acabado en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan cuando él dijo consumado es? ¿Se acuerdan? Ok, él dijo, ahora sí, ya terminé, ya cumplí todo. Y ahora eso, quítenlo. Ya dejen de celebrar esas cosas. Ya dejen de practicar esas cosas. Ahora mírenme a mí. Vengan a mí los que están cansados. Coman mi carne, beban mi sangre. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Para ir al Padre tiene que ser por mí. Fuera de mí no hay salvación. Separados de mí nada pueden hacer. Ven, hermanos, todo lo cumplió Él. Todo fue cumplido por Él en esa primera venida externa. Que debemos, hermanos, entonces es maravilloso cuando usted alza tus ojos para ver la cruz, ver que Él fue levantado en esa cruz para convertirse en el Cordero de Dios para nosotros, para convertirse, hermanos, en nuestra vida. Pero que, hermanos, que lo que Él hizo ahí automáticamente no me hizo a mí santo, automáticamente no me hizo a mí perfecto. Que lo que pasó ahí es para que yo sea perfecto, para que ya no pequemos más, para que ya no andemos en las inmundicias del pecado. Ven, hermanos. Entonces hablar hoy, hermanos, está diciendo que Cristo, hermanos, que nadie puede vivir sin pecar. Entonces, hermanos, no estamos entendiendo la obra de la cruz. El problema es que muchas personas, hermanos, ven lo de la cruz como el todo, como el final. Que cuando Él dijo consumado es, ya ven que eso como finalizado. Lo que Él finalizó ahí fue el cumplimiento de la ley. Pero ahora, hermano, ahora tiene que suceder lo que se practicaba en la ley externamente. Hoy, hermano, tiene que ser llevado a cabo dentro de nosotros. El sacrificio externo del cordero que se inmolaba, que cubría el pecado por 1 año, ahora, hermano querido, eso tiene que suceder dentro de nosotros. Esa sangre de ese cordero tiene que ser derramada en el propiciatorio interno de nosotros, y ahí no lo va a tapar el pecado, Él lo va a quitar, y usted y yo seremos perfectos como Él es perfecto. Pero eso es un proceso. Entonces comienza por creer. Yo creo en lo externo, claro que sí. Estoy seguro que hubo una consumación en la cruz. Bendito sea mi Cristo por eso. Pero ahora, hermanos, estoy creyendo en su obra interna, en la perfección que Él quiera hacer de mí y de usted también. Él quiere hacerlo a usted perfecto como Él es perfecto. Entonces no tendría sentido, hermanos, aquella frase de la Biblia que dice: sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, me parece a mí que sería una injusticia si no se puede ser perfecto. Y que Jesús nos diga que seamos perfectos. Que se puede vivir sin pecar. Ser perfecto es exactamente lo mismo que no pecar. El pecado es lo que hace imperfecto a un hombre. El pecar. ¿Y dónde está el pecado? El pecado está dentro de los hombres.
de adentro del hombre es que sale el pecado. ¿Se puede vivir sin pecar? Vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer. Dice el verso, capítulo 10, versículo 1 de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra, ven hermanos, de los bienes venideros. La ley era una sombra de lo que iba a venir. Y lo que vino fue Cristo. Él vino y vivió 33 años y medio con un cuerpo que se podía ver y que se podía tocar. Si usted y yo hubiéramos vivido en ese tiempo, hermanos, y hubiéramos vivido en Jerusalén, lo hubiéramos visto y hasta lo hubiéramos podido chocar. Hola Señor, ¿cómo amaneció? Y le podíamos haber dado la mano. Y pudimos haber estado en una mesa comiendo con Él. Lo hubiéramos visto caminando para allá y para acá. Si usted y yo hubiéramos vivido ahí. Pero hermano, no es menos real que la presencia de Él hoy dentro de nosotros. No es menos real. En aquella primera venida, hermanos, Él hizo cosas tremendas. Echó fuera demonios, sanó enfermos, libertó cautivos, etcétera. Resucitó muertos. Y todo eso que hizo era una sombra de lo que Él quiere hacer con nosotros hoy. En nosotros. Por eso es que aquí habla, hermanos, de esto. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen es Cristo. La ley no tenía la imagen, tenía la sombra, pero no la imagen. La ley, hermanos, hablaba de la imagen, de lo verdadero, el cordero que fue inmolado, los sacrificios, los bautismos, las comidas, etcétera. Pero no eran lo verdadero. Lo verdadero es Cristo, el verdadero Hijo de Dios, que hoy debe morar en usted. Y que cuando Él mora en usted o en mí, y nosotros realmente creemos en Él, Él quita el pecado de nosotros. Él saca el pecado. Él lo hace morir. Y entonces el hombre no va a pecar. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ven, hermanos, ven que siempre el fin de Dios es hacer perfecto al hombre. Pero aquella ley y aquellos mandamientos, o sea, hermano, si usted se para delante de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos le van a hablar a usted de que sea perfecto. No adulterar, no fornicar, no robarás, honra a tu padre, a tu madre, etcétera. Ellos le van a hablar a usted, hermano, de que no peque, de que sea santo. No pecar es como lo negativo, ser santo es como lo positivo. O sea, ser santo es el resultado de no pecar. Ser perfecto es el resultado de no pecar. Cuando el hombre no peca, el hombre es perfecto. Cuando el hombre no peca, el hombre es santo. Por eso, hermanos, estar hablando de la caída, de que cae y Dios lo levanta, y que puede caer, que Dios lo levanta, hermano, es estar exactamente en la ley. Cada año había que matar un cordero, derramar sangre, ponerle a los dinteles de la puerta, porque aquel pueblo durante un año estaba hasta aquí lleno de pecado otra vez. Habían fallado y fallado y fallado. Ahora había que volver a restaurarlos, ahora había que volver a levantarlos. Pero este sacrificio es una vez y para siempre.
que ha venido a morar dentro de usted, y que cuando usted se rinde a Él, que cuando usted se somete a Él, Él quita el pecado de nosotros. Y cuando el pecado es quitado de nosotros, ese hombre es santo. La santidad no tiene que ver, hermano, nada con la ropa. Hoy para la gente el concepto de santidad, hermano, si es una mujer, lo limitan a la forma de vestirse. Entonces, si una mujer viste un poquito largo y que no sea muy abierto aquí arriba, etcétera, y no muy tallado al cuerpo, entonces, hermanos, para muchos esa mujer es santa por la manera en que se viste. Pero no es verdad, hermanos. Eso no refleja la verdadera santidad. Tampoco el hombre. O sea, yo no estoy diciendo que no haya que vestirse con honestidad. Me parece que las mujeres deben de vestirse honestamente, hermanas, las muchachas, las jóvenes, deben de vestirse con toda honestidad. De que no se le vea, no tienes que andar enseñando ninguna parte íntima de tu cuerpo. Pero también los hombres, hermanos, debemos de vestirnos en santidad, porque algunos hombres se visten, parecen un torero, ¿verdad? La ropa que usan. Tanta ya si han visto un torero, ¿verdad? O un ciclista. Pero eso no es la santidad, hermano. La santidad es una obra interna. La santidad es cuando el Señor quita el pecado del hombre. Entonces, un hombre en el cual no hay pecado, en la ley el hombre estaba confesando el pecado. El hombre no quería pecar, pero lo seguía haciendo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no quieren pecar? No me cabe la menor duda de que la mayoría de los que estamos acá no queremos pecar, pero pecamos o pecan. Sí, apóstol, es que no se puede dejar de pecar. ¿Cómo que no? A eso fue que vino el Señor, hermano, a quitar el pecado. ¿Se puede entonces? Claro que se puede. Vean que el plan de Dios, hermanos, acá en el principio con la ley era perfeccionar al hombre. Aquí lo dice el versículo 1 claramente. ¿Lo quieren volver a ver? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Ven, cada año estaban hablando, hermanos, de la Pascua que se celebraba, el cordero que mataban todos los años. Decía el Señor, continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dios quería hacer perfecto al hombre, porque el hombre había perdido la perfección. ¿Por qué fue que Adán y Eva cayeron, hermanos? Porque la Biblia nos enseña que ellos cayeron. Ellos cayeron por causa del pecado. El pecado los hizo caer. Entonces, si se quita el pecado, ¿qué sucede? Se levantan, ¿verdad? Estoy hablando en sentido figurado también. Por eso es que salir de Egipto y subir a la tierra prometida, al reposo, eso es la perfección. Llegar a la tierra prometida en aquel pacto antiguo era la perfección. El que podía entrar al reposo era porque era perfecto. Y entonces hoy, hermanos, es la salida de la potestad de las tinieblas para ingresar o entrar a Cristo. Por eso, hermanos, nuestro destino final se llama Cristo. Pero no se puede entrar a Cristo. Por eso la Biblia dice, nosotros hablamos del cielo. Ok, nosotros hablamos de ir al cielo, pero ese cielo realmente es Dios, es Cristo. Y entonces nada con mancha y con arruga puede entrar a ese cielo o a este Cristo. Entonces, para poder entrar, hermanos, en esta vida que estamos viviendo, toda esa mancha, toda esa arruga, que no es otra cosa más que el pecado, tiene que ser quitada, porque si no, no se entrará. Entonces, hermano, este predicador que dice, hermano, que mientras estemos acá no se puede dejar de pecar, ese no va a entrar, él no va a poder entrar, ni tampoco los que lo están siguiendo a él. Yo no soy el que te santifica, yo te enseño cómo es que se santifica el hombre, cómo es que podemos llegar a la perfección, cómo es que podemos ser perfeccionados.
Ahora que usted sea perfeccionado es tu responsabilidad. Ahora que usted sea perfecto, que usted sea santo como Dios es santo, eso le corresponde a usted. Por número uno, por entender el pacto en el que vivimos. Número dos, por rendirnos a este Cristo que fue inmolado en la cruz, que derramó su sangre, que dio su vida para que usted hoy, hermano, lo reciba, lo coma, y el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Si usted no lo quiere comer, nunca tendrá vida eterna. Si usted no quiere comer su carne y beber su sangre, usted no tendrá vida eterna. ¿Cómo se hace? Por la fe. Cuando usted comienza a desear y anhelar eso, Él mismo se comienza a revelar a tu vida. Y usted comienza a experimentar la realidad de Cristo en ti. Repito, hermanos, que el fin de Dios siempre fue la perfección del hombre. El fin de Dios fue siempre levantar al hombre de su caída. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que nos despojemos de todo pecado y del peso que produce ese pecado que nos asedia. Entonces, hermanos, cuando Adán y Eva recibieron el peso del pecado sobre ellos, cayeron. Y toda la humanidad, hermanos, también cayó. Y ese peso ha tenido al hombre caído siempre. Por eso la Biblia dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Él va a quitar la carga de nuestro hombro. Él va a quitar el peso del pecado para que usted vuelva a ser subido, hermano, a la originalidad de la creación original, valga la redundancia. Y de eso es que trata el Evangelio: de quitar el pecado del hombre, de quitar el peso que nos hizo caer. Él quitará la pesada carga de nuestro hombro. Dice por allá en uno de los profetas: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa unción es Cristo. Esa unción no es el apóstol don tal. Esa unción no es el pastor don tal. Esa unción no es el profeta tal. Esa unción que pudre el yugo se llama Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como diría el predicador pentecostal: y a su nombre, gloria. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza, a Él sea toda la adoración. Al Hijo del Dios vivo, que en la cruz del Calvario se entregó como el sacrificio perfecto, uno para siempre, para que usted y yo lo comamos todos los días, nos llenemos de Él todos los días. Y Él, hermano, al entrar en nosotros, comenzará a hacer su obra interna, que de eso vamos a hablar en esta serie más adelante. La obra interna de Cristo. Pero no podemos hablar de lo interno hasta que no entendamos la obra externa. El milagro de la cruz, la muerte de cruz, la resurrección literal y verdadera de Cristo. Aleluya. Y entonces, hermanos, habla de una perfección. Yo creo que toda persona, hermano, que haya experimentado algo de Dios, no quiere pecar. Pero el no querer pecar no es suficiente. A manera cómica, hermanos, le voy a contar. Un día, en el programa del Chapulín Colorado, este famoso Chapulín Colorado, dijo que él podía tocar un hierro candente que estaba al rojo vivo, y que por la concentración mental y no sé qué y la confesión positiva él nos iba a quemar. Y entonces él dijo: no me voy a quemar, no me voy a quemar, no me voy a quemar, no me voy a quemar. Y agarró el hierro que estaba al rojo vivo, hermano. ¿Saben qué pasó? Sí se quemó. Y pegó un grito.
pasando a mi micrófono. Hermanos, o sea que esa confesión positiva, ese querer, él no quería quemarse, pero el que no quisiera quemarse no le ayudó a no quemarse. Es igual el no querer pecar. El no querer pecar no nos va a ayudar en lo más mínimo, hermanos, a no pecar. No, yo no quiero pecar, yo no quiero hacer lo malo, yo no quiero hacer lo malo. Pero todos somos testigos, y aquí, hermanos, esta es la sinceridad que tenemos que tener todos nosotros, que aunque no queremos pecar, hermanos, todos lo hemos hecho. Entonces deberíamos ya, hermanos, de cambiar, hermanos, la confesión y de cambiar la creencia. No se trata de no querer pecar, porque eso no nos ha ayudado en lo más mínimo. Confesiones, hermanos, positivas no nos ayudan. El apropiarnos del versículo de la Biblia, yo me apropio, yo tomo esa palabra para mí, no nos ayuda. El aplaudir la muerte del Señor y decir, wow, qué gloriosa muerte, hermano, no nos ayuda. No es que no haya que hacerlo y que no tengamos que estar admirados o compungidos ante la muerte del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? La obra interna de Cristo. De esa vamos a hablar después. Pero, hermanos, ¿se puede vivir sin pecar? Claro, hermanos, a eso fue que vino Cristo. A hacernos santos, a hacernos perfectos o a que no pequemos, que las tres cosas son la misma. Es el mismo enfoque de lo mismo en diferentes direcciones. Yo digo, hermanos, si todo el mundo entendiera esto, se terminarían, hermanos, los divorcios. ¿Por qué se divorcia la gente? ¿Por qué se pelean los matrimonios? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay guerras? Hay guerras a gran escala como lo que está viendo ahora en Europa, pero también hay guerras, hermanos, internas. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, de las pasiones que combaten dentro de vosotros. Entonces la gente está llena de pasiones, hermanos, que los llevan a las guerras, a matar, a robar, a hacer daño, a agredir. Ya muchos, hermanos, se rindieron ante eso, pero hay otros que no quieren eso. Yo no quiero volver a pelear más con mi esposa, ya yo no quiero agredir a mi esposa, ya yo no quiero agredir a mis hijos. Pero el no querer no le ayuda, no basta, porque lo va a volver a hacer, porque el problema está dentro de él. Como le sucedió, hermanos, a una pastora en una historia que leí por ahí. Esta pastora, hermanos, una mujer bonita, como de unos 40 años, relata el libro, yo no la conozco, un libro que leí. Fue a un banco a hacer una transacción, a un banco en los Estados Unidos, un banco famoso, y la atiende un ejecutivo, un hombre, hermanos, joven, también elegante, educado, muy respetuoso en el principio, en su naturaleza, bueno, en lo que aprendió, en lo que estudió. Pero cuando llega esta pastora y se sienta ella a este lado y él al otro lado del mostrador, y él comienza a atenderla, de repente este hombre comienza a decirle vulgaridades a la señora, a decirle toda clase de vulgaridades, hermanos. Y esta señora, esta pastora, una mujer de Dios, una mujer espiritual, inmediatamente se dio cuenta que lo que estaba haciendo a ese hombre hablar era algo que había dentro de él. Y entonces ella toma autoridad y lo reprende, no al hombre, sino lo que había dentro de él. Y aquel hombre, hermano, cae al suelo, se revuelca, hermano, unos minutos, y se levanta sacudiéndose, hermano, el pelo, avergonzado, y vuelve a ver a la señora y le dice: señora, por favor, discúlpeme, yo no sabía que eso estaba en mí. Yo no sabía que había eso en mí. Eso que había en él lo hizo hacer lo que hizo. Cuando esta mujer invoca el nombre de Cristo sobre ese hombre es libre. No quedó perfecto, pero eso que se le manifestó ahí, esa lujuria, esa lascivia, porque las cosas que este hombre comenzó a decirle a ella eran las mismas vulgaridades, la misma codicia que existe en los hombres cuando ven una mujer bonita pasar por la calle o al frente de ellos, que se la comen con los ojos, que la desean y que la desnudan.
A eso la Biblia le llama aló. A eso también la Biblia le llama adulterio. Cualquiera que mirare a una mujer con mal deseo ya adulteró con ella. Y el problema de muchas personas es que no son conscientes de que el pecado está dentro de ellos, de que la maldad mora dentro de ellos. Y tal vez a algunos no les gusta que digamos esto porque pensamos que la iglesia es perfecta. Hermano, la idea es que la iglesia sea perfecta, pero yo no veo una iglesia perfecta todavía, porque los hombres están hablando de la caída y de levantarse, de caer y de levantarse, de que nadie es perfecto, de que nadie puede vivir sin pecar. Y entonces hay una contradicción en ellos mismos. Mejor aceptemos como este señor, hermano del banco, terminó aceptando, humillándose y reconociendo que había algo feo en él. Y entonces a veces, hermanos, que las cosas se manifiesten es bueno, pero no para que las cubramos, hermanos, y digamos no hay esperanza. Y entonces ahí entendemos la obra del Espíritu Santo. Pero hermanos, eso lo tengo que hablar después, pero me voy a adelantar un poquito. Entonces la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viniera, dijo Jesús, mas cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre del banco? El Espíritu convenciéndolo de algo que él quizás no es que no sabía, sino que lo había querido ignorar. Usted, hermano, tal vez se ha conformado a algo que está en usted. Por eso la Biblia dice: no os conforméis a este mundo. Y usted no ha querido aceptar que hay un montón de cosas en usted y se le manifiestan, hermano, y usted dice: no, Dios es bueno. Escucha un predicador que dice: no, hermano, Dios es bueno, Dios nos perdona 70 veces 7, hermano. Y sigue la misma vaina, dicen los colombianos, ¿verdad, Joana? O Efraín. Y sigue la misma, porque no quieren reconocer lo que hay en ellos. Y entonces, hermano, cuando se manifieste algo, es para que usted, hermano, lo aborrezca. Y el Espíritu viene y nos convence y comienza un aborrecimiento de aquello. No es, hermanos, para cubrirlo y taparlo, sino para aborrecerlo. Y entonces, si usted entiende esto hoy, a usted, hermano, mañana se le va a volver a manifestar lo que siempre se le ha venido manifestando, y que hemos dicho: no, hermano, usted sabe, todos somos humanos, yo nací así, yo soy así. Y ya usted cubrió aquello, ya usted lo tapó. Usted está como viviendo en el antiguo pacto, tapando algo. Señor, perdóname. Y usted piensa que el Señor, hermano, quiere taparle aquello. El Señor no vino a taparnos a nosotros el pecado. Él es más grande y más poderoso que eso. En esta visita que tenemos hoy, Él no tapa, Él, hermano, quita el pecado del hombre. Pasaremos, hermanos, del no quiero al no puedo. Vamos a ver eso, hermanos, y ahí nos vamos a ir enrumbando al final. Capítulo 3 del libro de Primera de Juan. Yo nunca te voy a decir, hermano, a ti, que no hay problema, que mientras estés en esa carne usted no va a poder dejar de pecar. Yo no le voy a decir eso nunca, porque yo no voy a negar la obra de Cristo. Ahora, usted tal vez me puede decir a mí: pero esto no se trata que entablemos una guerra entre nosotros. Que tal vez usted se puede volver y decirme: entonces usted nunca peca. Hermano, ya le dije, el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado. Algunas veces Él lo hace sin que se manifieste, y uno comienza a darse cuenta que tengo cosas dentro de mí. Pero si yo persisto, la misericordia de Él es tan grande que entonces Él provoca que se manifieste para que yo, hermano, lo confiese y Él lo quite. Y entonces te vas a dar cuenta, hermanos, que en tus oraciones vas a llorar, y a llorar mucho. Porque, hermano, vas a comenzar a entender la obra del Espíritu Santo en ti, convenciéndote de pecado, pero también convenciéndote de justicia, y también convenciéndote de juicio. Y cuando esas tres cosas, hermanos, son aceptadas y experimentadas, entonces el hombre se convierte en un ser perfecto como Cristo
Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Capítulo 3, hermanos, de Primera de Juan, versículo 6. Ojo con esto, hermano. Dice, todo aquel que permanece en él, ¿qué? ¿Qué pasa con ese hombre o esa mujer? No peca. ¿Ven, hermanos? Entonces, ¿por qué el hombre peca? Porque no está permaneciendo en él. Esta es una operación, hermanos, que para un chiquito de kinder la entiende. Todo aquel que permanece en él no peca. Pero todo aquel que peca, ay, 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 hermanos, vea lo que dice ahí. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esa palabra conocer realmente es comer. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha comido. No ha tenido la revelación de su victoria en la cruz. No ha entendido que el que en la cruz venció, ahora tiene que vencer en mí. Pero que si venció afuera, vence adentro. Que si resucitó externamente, Él es la resurrección para resucitar al muerto que había en nosotros. Todo aquel que peca no le ha visto. ¿Cuántos quieren verlo? Si usted lo ve, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted lo ve y lo conoces, ¿qué pasa con usted o qué pasaría conmigo? No pecamos. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Pedro Pablo, ¿cuál es la meta? Verle y conocerle, ¿verdad? Pero sigamos leyendo, verso 7. Hijitos, nadie os engañe. No se dejen engañar, hermanos. Yo también quiero decirles a ustedes, hijitos, son mis hijitos, en un sentido. Que nadie los engañe, diciéndole que no se puede vivir sin pecar, diciéndole que no se puede ser perfecto, diciéndole, hermano, que no, pisoteando la sangre de Cristo, diciendo que esa sangre no sirve para nada. Aunque más atrás en el capítulo 2 el apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Claro, claro, eso sí es verdad. Todos hemos pecado. Dice, pero si confesamos, dice el siguiente versículo, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia. Es un pretérito perfecto, es un tiempo perfecto. Nos está limpiando, nos está limpiando. Hermano, hoy me limpia de uno, mañana me limpia de otro, mañana me limpia de otro, para que suceda esto que dice acá. Vean lo que dice, hermano. Versículo 8. El que practica el pecado, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando? Vamos a seguir diciendo, hermanos, que sí, que todos somos pecadores. Si somos pecadores, ¿de quién somos? Si somos pecadores, ¿de quién somos? Ahí lo dice, hermanos. Ustedes creen en la Biblia, ¿verdad? El que practica el pecado es ¿de quién? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Dónde peca el diablo? En el hombre. Él practica el pecado dentro de las personas y hace a las personas pecar. Apóstol, ¿usted está diciendo que el diablo entonces mora en las personas? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y Cristo apareció para sacarlo. El hombre fuerte, echado afuera por el más fuerte. Que nadie se escandalice, Cristo fue el que lo dijo.
que un hombre fuerte guardaba su palacio y estaba en paz todo, pero que un día de repente aparece uno más fuerte, el que en la cruz del Calvario murió, aleluya, que al tercer día se levantó de los muertos y que vino en forma de espíritu a nosotros. El más fuerte ha venido, el que lo derrotó en la cruz y lo avergonzó, el que lo venció en la resurrección, aleluya, ahora ha venido a morar en ti para deshacer las obras del diablo en usted y en mí. Aleluya. El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Ven? Pero no es una orden. No es que se le da una orden que no puede pecar, sino no puede pecar porque al no estar el pecado en él no puede pecar. Como cuando la enfermedad ya no está en el cuerpo. Ya no le puede doler el cuerpo porque ya la enfermedad no está en él. Como cuando el perro es quitado, ya no hay fábrica de pulgas. Quitado el perro, quitadas las pulgas. Mientras haya perro hay pulgas. ¿Ven? ¿Verdad? ¿Está entendiendo, hermana? Tremendo, ¿verdad? Y esto, ya yo estoy aquí, hermanos, traslapando la obra externa y la obra interna. Pero de la obra interna hablaremos en más detalle más adelante. Pero hermanos, a este punto, al no puedo pecar, es que Dios quiere llegar. Entonces no se puede pecar porque ya no está más el pecado. Porque el que en la cruz del Calvario lo avergonzó, el que resucitó venciendo a la muerte, Él ahora ha venido a ti como una simiente, como una semilla santa. Y cuando estas semillas, la palabra simiente o semilla es lo mismo, cuando esta semilla comienza a crecer y a crecer y a crecer, ahoga todo lo demás, seca todo lo demás. Y esta es la parábola del sembrador. Eso que está hablando acá, hermanos, es la parábola del sembrador en consumación. Esa semilla crece y ahoga la otra. Esa semilla, esa simiente comienza a crecer y corta el árbol malo. Lo corta de raíz. O sea, lo echa fuera. Saca al hombre fuerte. Saca el pecado del hombre. Quita el pecado de dentro del hombre. Y entonces, hermano, usted no va a poder pecar. Porque ya no hay pecado en usted o en mí. Y todo eso lo hace Cristo nuestro Señor. Rindámonos a Él, hermanos. Hay muchas cosas que usted sabe que están en usted. Reconózcalas. Todas las obras de la carne son el pecado. La carne es el pecado y las obras es el fruto. El pecado es como un árbol que ha crecido en el hombre y que echa muchos frutos. Se le llaman las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera. Y entonces muchos hermanos están como el señor del banco. No sabía que eso estaba en mí. Algunos sí sabemos, pero hay otras cosas que usted no sabe que están en usted. Y si no las arrancan, hermano, va a ser como un huevo, hermano, empollado de culebra. Ustedes saben que las culebras nacen en un huevo, ¿verdad, hermano? Y es más fácil matar una culebra en el huevo que matarla después de que sale del huevo. Si usted, hermano, se rinde y se somete al Señor, el Espíritu del Señor matará la serpiente antes de nacer, antes de que se le manifieste el pecado. Porque todas esas obras de la carne están en todos los seres humanos, hermanos. Pero cuando nos rendimos al Señor, el Señor matará eso antes de que se manifieste. Y si usted no lo quiere creer y no se rinde al Señor, entonces, hermanos, tendrás que pasar por la experiencia fea
de la manifestación de ese pecado, y que también Dios, hermano, lo permite para que usted se rinda y lo quite. Cada rato estás cayendo en lo mismo. Ya deberías, hermano, entender que usted es poseedor de una basura, una porquería dentro de usted, para que no vuelva a caer en eso más y le diga: Señor, ya sé que está dentro de mí el adulterio. ¿Cuántas veces ha caído en adulterio? ¿Cuántas veces ha fornicado, señorita joven que estás acá? Fornicando con el novio, fornicando. ¿Cuántas esperas más? No, ya con una vez es suficiente. Se le manifestó. Ustedes, los que son vírgenes acá, sepa que eso está en usted. Y que si usted hoy le dice: Señor, quita la fornicación de mí, sin que se le manifieste, usted se va a casar virgen. Y reconozca que el adulterio está en usted, y usted se va a casar virgen y nunca vas a adulterar tampoco, porque el Señor va a matar eso antes de que se manifieste. Y si no, tendrás que pasar por la experiencia de la manifestación. Y qué dolor y qué tristeza un matrimonio donde el hombre adulteró, donde la mujer adulteró. Qué tristeza para los padres cuando la chiquilla le salió embarazada o se le fue a dormir con el novio. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Y entonces, hermanos queridos, cuando nosotros nos rendimos al Señor, Él va a comenzar a destruir las obras del diablo dentro del hombre, las obras de la carne. Y entonces usted va a entender por qué la Biblia dice que el hacha está puesta a la raíz, que Él trae un hacha. Entonces vamos a entender por qué la Biblia dice, hermanos, que el Señor nos bautizará con Espíritu Santo y con fuego, que el aventador está en su mano. Vamos a entender que Él ha entrado con un aventador a limpiar la era que somos nosotros, a sacar el pecado, a cortar el árbol pecaminoso. Nos rendimos a Él, Él quita el pecado y usted no volverá a pecar. El dolor, hermano, que causa el pecado, hermano, no se va a quitar. ¿Cuántas madres llorando porque su hijo está en la cárcel? ¿Cuántas madres llorando porque le mataron a su hijo? ¿Cuántas hermanas, esposas llorando porque su marido le dio la vuelta? ¿Cuántos hombres llorando porque su mujer le dio la vuelta? ¿Cuántos hijos llorando y desesperados porque papá y mamá se separaron? ¿Por qué? Por el pecado que estaba en ellos. Mejor es rendirnos a Dios y que el Señor quite el pecado de nosotros, y que Él nos haga perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Creo que entendimos el mensaje de hoy, ¿verdad, hermanos? Rindámonos al Señor, que Cristo haga su maravillosa obra en cada uno de nosotros, que Él obre en nuestro corazón su perfecta voluntad, que Él nos transforme de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto, y que como Él es perfecto, así también nosotros lo seamos. Yo no puedo por mis medios, pero Él sí puede hacerlo por mí. Usted no puede por tus medios, pero Él puede hacerlo en ti. Amén. Póngase de pie.